para tener salud, la verdadera salud, es adquirir un hábito. Inmunocal viene a eso, Inmunocal viene a crear hábito y un hábito de salud en tu vida. Y bueno, no quiero tampoco alargarme porque la doctora está lista. Lo único que sí, no se va a poder compartir pantalla. Por favor, hagamos honor al trabajo que está haciendo ella, de veras, ella está en México y está haciendo todo, está haciendo lo imposible. Una vez me dijeron, lo posible lo hace cualquiera. Tienes que hacer lo imposible. Y yo creo que ella está haciendo lo imposible, entonces quiero que estemos todos muy atentos y anotar de pronto alguna pregunta, todo para poder, digamos aquí calladito, exprimir a la doctora y sacarle todo el jugo. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. Adelante, doctora, adelante. Hola. Pues bueno, desafortunadamente las fallas técnicas de plano no permitieron poder pasar las diapositivas, pero bueno, vamos a comentar el tema así a grandes rasgos, sin imágenes, y vamos a hablar de algo muy importante, un tema muy importante para nosotros las mujeres, pero también por ahí no he visto si hay varones, y la verdad es que también es importante que los varones sepan qué es lo que está pasando, por qué se están presentando diferentes situaciones de salud, de malestar, en el caso de sus esposas o de sus tías, de sus mamás, de las personas mujeres que tengan cerca, qué es lo que está pasando por ellos. Y lo primero es que hay que decir que la menopausia es un proceso fisiológico, no es una enfermedad. Es crucial que nosotros conozcamos qué es lo que pasa durante esta fase que prácticamente dura aproximadamente de 10 a 15 años. Es un periodo bastante amplio, y en este sentido estamos hablando de que se presentan la menopausia es simple y sencillamente la parte de la detención de la menstruación, pero tenemos una premenopausia, una menopausia y una posmenopausia. Y en el transcurso de estas tres fases se presenta algo que se llama climaterio. Y todo esto está dado por una situación en donde hay una caída de unas hormonas que nosotros las mujeres producimos, que se llaman estrógenos. Cuando los estrógenos tienden a caer, entonces empieza a debilitarse, empieza a dejar de haber esa actividad que los estrógenos hacían en diferentes partes a nivel bioquímico, como la hipófisis, la tiroides, en las suprarrenales, en los ovarios, en el endometrio, toda la parte del área genitourinario también de la mujer, ¿sale? Entonces, todo esto, al caer los estrógenos, pues hace que se produzca esta detención de la menopausia. Y vamos a hablar de que los cambios en las mujeres pues realmente son bastante complicados, bastante difíciles de entender, porque prácticamente desde que nacemos con una cantidad de óvulos que son los que vas a utilizar durante toda tu vida reproductiva. Eso es lo que hay que entender, que no durante cada mes es que se van formando, sino solamente se van activando, porque ya naciste con ellos. Entonces, recordemos que las mujeres pasamos de una niñez a una adolescencia y hay un trastorno hormonal, hay un cambio en nuestras hormonas, en nuestros ciclos de producción de estrógenos, progestágenos y otras hormonas que hacen que el cuerpo de una niña pase a ser el cuerpo de un adolescente. Obviamente haya crecimiento de las glándulas mamarias, que haya ensanchamiento de las caderas, que haya acomodación de la grasa en algunas partes específicas del cuerpo, y que esto le vaya dando la forma femenina a esa adolescente. Obviamente también va a haber cambios que le van a generar que esté irritable, que esté ansiosa. Obviamente va a venir lo que es la menarca, que va a ser la primera menstruación. Y así como tenemos ese cambio de niña a adolescente, y prácticamente nos la pasamos toda la fase de adulto,
Cuando ya estamos después de los 35, 40 años, estos niveles de estrógenos empiezan a decaer, ¿sale? Hay múltiples factores que hacen que esta caída de estrógenos se presente. Muchos de esos factores, estamos hablando de que, muchos de esos factores son externos, ¿sí? Hablamos, obviamente, la parte más importante es la alimentación. Tenemos la alimentación, tenemos la radiación, tenemos el estrés, tenemos actividades físicas y también tenemos factores internos que son la herencia. Y dentro de los factores internos, pero que pueden estar combinados con factores externos, es cuando, por ahí yo ya escuchaba que alguien hacía un comentario de su testimonio y decía que le habían realizado una cirugía. Entonces, también cuando tenemos procedimientos quirúrgicos, sobre todo en los tejidos que corresponden a la parte reproductiva, que pueden ser los ovarios, las trompas, el endometrio, puede ser la tiroides, puede ser la hipófisis. Estamos hablando de que ese ciclo, que es como un relojito que funciona, hay un corte en ese ciclo y obviamente se ve interrumpido ese ciclo hormonal. Entonces, también ahí tenemos lo que comentaba la compañera, una menopausia temprana. Estamos hablando de que la menopausia prácticamente empieza alrededor de los 40 años y termina alrededor de los 65. Estamos hablando de la premenopausia y posmenopausia, o sea, las tres fases que englobadas se le puede llamar alrededor de la sintomatología climaterio, ¿de acuerdo? Recordemos que la premenopausia es todo el tiempo que pasa entre aproximadamente los 40 años hasta que presentas la detención total de tu menstruación. Esa es menopausia. Mientras todo lo que está antes es premenopausia. La menopausia es el tiempo que te lleva para la detención total de tu menstruación y que en algunos casos se puede llevar hasta 12 meses o un año ese ciclo de la menopausia o esa fase de la menopausia. Posteriormente, una vez que ya tienes la detención total de tu menstruación y que no la has vuelto a ver, se presenta la posmenopausia y esa se puede ir o se puede prolongar hasta los 65 años. Se ha visto que en algunos casos ha habido personas de 66 hasta 68 años, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué se debe? Pues obviamente vuelvo a repetir, a los factores externos que hacen que se adelante o se atrase o se prolongue o se alargue todo este proceso de perimenopausia o de climaterio, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre la menopausia y el climaterio? Porque muchos se han de estar preguntando, bueno, ¿qué es cada una de ellas? Y realmente el climaterio es la transición en la vida de la mujer que va a durar de más o menos 10 a 15 años, ¿de acuerdo? Durante la cual ocurre el paso de la edad fértil a la edad no fértil. Aquí quiere decir de la edad en que eres reproductiva, que puedes ser activa en el sentido de reproducción, de tener hijos, ¿de acuerdo? A no poder tener hijos porque los óvulos ya están inactivos o ya no están madurando de manera adecuada para poder ser fertilizados. Ahí estamos hablando de esa parte de climaterio y que obviamente va a incluir todos los cambios ovulatorios de la menstruación y que va a estar caracterizada sobre todo por muchas sintomatologías. Ahorita vamos a hablar de ello. ¿Qué es la menopausia? Vuelvo a comentar. Es el cese o paro total de la menstruación como resultado de la inactividad folicular del ovario. O sea, quiere decir que ya no hay maduración de folículos, ya no hay óvulos que se desprendan para que pase
pasen a través de las trompas de falopio y lleguen hasta la matriz para que puedan ser fertilizados por algún espermatozoide y de esta manera, obviamente, generar un embarazo. Eso es la menopausia. ¿Por qué? Porque ya no hay menstruación, ¿de acuerdo? Para aquellos que tienen alguna duda de qué es la menstruación y de qué es lo que realmente estamos eliminando a través del sangrado, porque nosotros pensamos que todo lo que eliminamos a través del sangrado es pura sangre, y en algunas ocasiones, no, es que son coágulos, ¿sí? En realidad, cuando no se da un embarazo, la matriz se preparó en la parte interna con un colchoncito que se llama endometrio. Este se engrosa para poder recibir al óvulo, al espermatozoide, una vez fecundado, y él le sirve como cama para poderlo mantener durante 9 meses hasta que el embrión crezca, obviamente se genere el producto completo, y después de 9 meses, pues obviamente se venga lo que es el nacimiento. En este caso, cuando no hay una fertilización, cuando no hay un óvulo, este endometrio tiende a desprenderse de la capa interna de la matriz, y hay pequeños vasos que están adheridos al endometrio, y cuando este se desprende, se rompen, y por eso hay un sangrado. Por eso cuando ese endometrio sale, se ve rojo, se ve de colores hasta color vino en algunas ocasiones, y eso es lo que realmente estamos eliminando a través de una menstruación. Cuando realmente, aparte de ese endometrio que estamos eliminando, tenemos un sangrado activo, tenemos mayor eliminación de sangrado, entonces ahí estaríamos hablando de un trastorno de la menstruación en donde hay un sangrado fuera de lo normal. Y eso puede también estar producido por un trastorno hormonal, ¿de acuerdo? Puede estar producido por una situación que se llama endometriosis, que es un crecimiento anormal de esta capa que les estoy comentando. Puede estar producido por muchos factores. Este es un tema que también es de suma importancia tratarlo en un tema aparte, pero eso era lo que quería comentarles, qué es lo que nosotros realmente eliminamos durante la menstruación y durante nuestros ciclos. ¿Por qué lo hacemos cada mes? Cada mes, relativamente cada mes, porque hay personas que es cada 21, otros que son cada 28 y otras que realmente son muy precisas, que son cada 30 días. Hay personas que lo hacen un mes sí, un mes no, un mes sí, 2 meses no, y aquí es cuando tenemos que ver qué es lo que está pasando con el ciclo hormonal, qué es lo que está pasando con los ovarios, qué es lo que está pasando con los folículos. Hay que ver si no hay problemas físicos, anatómicos que estén causando que esta menstruación no sea de manera regular, que no sea de 3 a 7 días, que es lo que estaríamos hablando de un sangrado normal. Cuando tienes menos o cuando te pasas de más de 10 días, también estamos hablando de sangrados anormales que pueden estar generados por factores físicos, pueden estar originados por factores hormonales. Entonces, sí nos damos cuenta que dentro de todo somos muy complejas en este ciclo hormonal que nosotras las mujeres manejamos, y por eso a veces el médico, el ginecólogo que los está valorando, o el médico de la consulta que las está valorando, tiene que hacerse de estudios de laboratorio, de un perfil ginecológico, de un ultrasonido, de una valoración ginecológica, probablemente de un Papá Nicolau, una serie de estudios para poder determinar qué es lo que está pasando con la persona que está en la consulta. ¿Sale? Entonces, hasta aquí quiero que vayan anotando sus dudas, por favor. Yo sé que no pueden ver las diapositivas, que estamos aclarando parte de lo que es todo lo que son las fases, los ciclos menstruales.
Y les comento de que prácticamente cuando nosotros nacemos, o sea, cuando ya nos estamos formando dentro de la pancita de nuestra mamá, las que somos mujeres, ya estamos generando la formación de la cantidad de óvulos con los que vamos a nacer para tener durante todo nuestro ciclo reproductivo o fértil. Estamos hablando de entre 450 a 500,000 óvulos hasta 1,500,000 óvulos que cada mes van a ir madurando cierta cantidad para poder, obviamente, cada mes tener la capacidad de fertilización y generar un embarazo o hasta que se presente esta oportunidad de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, sí, realmente, cuando hablamos de una infertilidad, porque eso también es importante comentarlo, pues estamos hablando de que es muy probable de que la persona o la paciente o la mujer que está en la consulta, cuando se le hace la valoración, pueda tener menor cantidad de folículos o de óvulos que puedan ser madurados, y por eso también se habla de la capacidad para poder ser fertilizada de manera natural o generar un embarazo a través de un embarazo por cualquiera de los demás métodos que actualmente se utilizan. ¿Sale? En los síntomas del climaterio, para aquellas personas que tienen duda, y sobre todo para los varones, porque realmente es importante, vuelvo a repetir, es importante que los varones entiendan, porque normalmente tildan a las mujeres de locas, de esquizofrénicas, de exageradas, de una infinidad de conceptos que le ponen a la mujer cuando está en esta fase de climaterio. Y estamos hablando de que a corto plazo los síntomas pueden ser irregularidad en el ciclo menstrual o también conocida como menstruación no regla, ¿de acuerdo? Sofocos o sudoraciones, ¿de acuerdo? Palpitaciones, sentir que se acelera el corazón o que se alenta. Insomnio e irritabilidad, cambios en el sueño. A veces durante el día quieren dormir y durante la noche no pueden, no logran conciliar el sueño, y eso también las lleva a un cambio en el carácter, las lleva a estar ansiosas, estresadas, estar pues realmente irritables. Irritables quiere decir que por la misma situación de las hormonas, lo que hacen es que están muy sensibles. Y eso también les genera, obviamente, situaciones de llanto, de depresión o de estar de euforia, ¿sí? Pueden pasar de una risa a un llanto. Y esto es debido a las hormonas, ¿de acuerdo? No es porque estén locas o porque se estén riendo de algo que están pensando internamente. Es una situación de hormonas, ¿de acuerdo? A mediano plazo también se puede presentar adelgazamiento de la piel. Empezamos a notar que la piel que normalmente teníamos de una adolescente, de una joven adulta, a una persona que ya pasa a ser de la cuarta, quinta etapa de la vida, estamos hablando que el adelgazamiento de la piel es más evidente. Empezamos a utilizar un poco más de productos para la piel o cuidado de la piel, que pueden ser cremas o que pueden ser protectores solares, ¿de acuerdo? Deshidratación y pérdida de la elasticidad. Obviamente empezamos a ver patas de gallos, arrugas, empezamos a ver que el nasogeniano se empieza a marcar más. Entonces empezamos a ver arruguitas. Anteriormente la mano estaba, esta parte de aquí la teníamos llenita, gordita, no se veían los ligamentos o los tendones, y cuando pasamos a la fase de climaterio se empieza a perder también cierta parte del tejido graso, parte de la elasticidad de la piel,
y se empiezan a ver arruguitas en lo que son la palma de, la parte, perdón, del dorso de la mano, del brazo y en algunas otras partes. Se empiezan a colgar la piel en diferentes partes del cuerpo porque también se va perdiendo cantidad de grasa. Incremento del vello porque al disminuir los estrógenos aumentan prácticamente, pueden aumentar o se mantienen, pero en un equilibrio estamos diciendo que los estrógenos, que son los que nos dan esa característica femenina, pues obviamente empieza a disminuir, se mantienen las características que nos dan los progestágenos y parte de poca de la testosterona que podemos tener, y eso hace que nos virilicemos un poquito. Virilizarse quiere decir que nos empiece a aparecer vello donde normalmente nosotros no teníamos, que puede ser en la parte de los pómulos, de las mejillas, en la parte superior del labio superior, en ocasiones en la parte de la barbilla, en los brazos. Obviamente el vello axilar se disminuye mucho en su textura, y en otras partes del cuerpo, ¿sale? Hay sequedad en la vagina porque esta disminución de los estrógenos disminuye mucho una de las funciones de unas glándulas que tenemos a nivel vaginal que nos permiten tener esa lubricación normal y que durante la fase del acto sexual aumenta esa lubricación. En el caso de la etapa de climaterio, pues estamos teniendo disminución de esa lubricación y en algunos casos es prácticamente nula. Entonces, cuando la persona, por el acto sexual con la pareja, le genera dispareunia, le genera dolor, le genera molestia, le genera irritabilidad, y en ocasiones esto puede generar resequedad, ardor, comezón y malestares que se pueden en determinado momento confundir con algún tipo de infección. ¿De acuerdo? Pérdida de orina al esfuerzo. ¿Por qué? Porque también la musculatura del piso pélvico pierde tono, pierde fuerza. Y entonces, en vez de estar tenso, manteniendo al útero, a la vejiga, estar manteniendo a los intestinos, se elongan, se dejan caer tantito y esto, pues obviamente empieza a haber incontinencia urinaria, que puede ser leve, moderada o severa. Puede ser por esfuerzo o sin esfuerzo, ¿sale? Aquí la valoración, pues obviamente la va a hacer el médico con la persona a la cual ustedes estén consultando, pero hay ejercicios que nos permiten que podamos generar nuevamente, pues un poquito de tono muscular en lo que es el piso pélvico y que se le llaman ejercicios de Kegel. Eso sí, son unos ejercicios en los que consiste en generar contracción de los músculos de la vejiga, de la vagina, pero sobre todo de la parte pélvica. Es tensar, mantener y soltar. Entonces, estos ejercicios que llevan una serie de sesiones, una serie de repeticiones, se le llaman ejercicios de Kegel. Y eso en muchas ocasiones cuando se tiene un problema de piso pélvico leve, pues realmente les ayuda muchísimo a las mujeres que están en esta situación. Cuando ya tenemos un problema más avanzado, tenemos que ver que no se esté presentando otro tipo de situación en la cual haya una caída prácticamente de la matriz, de la vejiga o del intestino, en donde ya tendríamos que ver si no es un manejo quirúrgico, ¿de acuerdo? Todo eso lo valora el médico. Por eso les vuelvo a repetir que cuando las mujeres acuden al servicio ginecológico o del médico al que llegan, pues realmente les tienen que hacer una valoración completa de las molestias, de la sintomatología que estén presentando. A largo plazo, el climaterio nos va a dejar fragilidad de los huesos. Y aquí yo sé que hay muchas mujeres que lo primero que pasa cuando llegan al médico después de los 40 años y le hacen un estudio de
radiológico o de imagenología es que les digan: tienes osteopenia, tienes osteoporosis, tienes osteoartritis, ¿sale? Es el pánico, es el terror que tenemos como mujeres, que nos digan que tenemos la posibilidad del desgaste o de la pérdida ósea, y que tenemos posibilidades, o que esas posibilidades aumentan para podernos fracturar. Empieza nuevamente en la fase de climaterio y es en la parte de largo plazo. Aplastamiento de las vértebras. El aplastamiento de las vértebras es por lo mismo, es porque al perder la fuerza de los músculos, la columna ya no se mantiene en sus posiciones normales. Se empiezan a flexionar y al flexionarse hay el mismo peso del cuerpo, del tórax, sobre las mismas vértebras, y si hay disminución de hueso, pues esto hace que las vértebras se compriman y a eso se le llama aplastamiento de las vértebras. Por eso normalmente vemos que las mujeres teníamos una estatura y de repente en la consulta ya bajamos 1 o 2 centímetros, 3 centímetros, ¿y qué está pasando? O sea, ahora me estoy haciendo chiquita, pero es por esa situación. Aumento del riesgo vascular. Al disminuir la cantidad de estrógenos, lo que hace es que tengamos el factor de riesgo aterogénico aumente. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos más posibilidades de que las grasas que estén circulando en la sangre se adhieran a la pared interna de un vaso y entonces empiece a disminuir el calibre, empieza a aumentar la presión arterial, se pueden formar trombos que se desprendan y esos trombos nos causen otras situaciones de salud que pueden llegar a ser graves, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando tenemos este problema de colesterol, de triglicéridos, tenemos problemas de la circulación, pues obviamente también tenemos problemas de la presión arterial, y si tenemos problemas de la presión arterial, posteriormente problemas cardíacos, problemas a nivel renal, problemas a nivel hepático. Entonces, todo esto está producido por la caída de los estrógenos. Prácticamente toda esta sintomatología está producida por la caída de los estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos estamos diciendo que el manejo de la sintomatología en este tipo de pacientes, pues depende si es corto, mediano, largo plazo, cuáles son los que están presentando en ese momento. Tenemos que ver el perfil ginecológico para ver cómo están las hormonas y en base a eso, pues se les da un tratamiento hormonal que la elección va a ser del médico que los está viendo en ese momento, porque va a juntar toda la valoración para poder determinar cuál es la mejor forma de tratar a esa paciente. Si solamente es un tratamiento hormonal a través de estrógenos o progestágenos, si es un tratamiento no hormonal y le puede dar inhibidores de lo que es captura de serotonina, norepinefrina, clonidina y otros medicamentos que se pueden utilizar solo para la mejoría de las molestias o de los síntomas que está presentando la paciente. O puede ser combinado, puede ser un tratamiento hormonal con un tratamiento no hormonal. Pero yo quiero agregarles, actualmente, quiero agregarles otro tipo de manejo a estas mujeres que están pasando por este proceso. Y estamos hablando de un manejo nutricelular o antioxidante, porque al final de cuentas, todo lo que hemos estado hablando, toda esa sintomatología, la caída de los estrógenos, que los folículos ya no sigan madurando más óvulos, todo se produce por una oxidación. Y cuando tenemos esa oxidación, pues obviamente no vamos a tener, vamos a tener toda esta sintomatología. ¿Qué pasa si nosotros primero detenemos esa oxidación que se está produciendo en nuestro cuerpo? Y después de detenerla, empezamos a regenerar a nuestras células.
Es muy posible que todavía, y eso lo he visto en 5 pacientes que he visto actualmente, que ya tienen más de 50, una de 50, 55 y 60 años, estamos hablando de que ellas ya tenían hasta 2, 3 años de ya no haber visto su menstruación, prácticamente ya estaban en menopausia, algunas ya estaban con tratamiento hormonal, y ya les habían dicho que prácticamente, pues de embarazarse, ya no iba a haber nada. Cuando empezaron a tomar antioxidantes, cuando cambiaron la nutrición a una nutrición celular, a una nutrición epigenética, a una nutrición que hace que se reactive el núcleo de la célula, que hace que se modifique el ADN, que se corrija el ADN de esas células que están envejecidas, pues prácticamente se empiezan a reactivar algunos ciclos. Y dentro de eso significa que disminuye de manera natural, o sea, el cuerpo empieza a hacer que esas molestias de corto, mediano y largo plazo empiecen a disminuir y en algunos casos desaparecer. Y me tocó tener la oportunidad de ver a una persona que después de que ya tenía más de 3 años en menopausia con un tratamiento hormonal, pues de repente me dice, ¿qué crees? Estoy embarazada, ¿no? Entonces, desafortunadamente no prosperó este embarazo por una situación de COVID, pero al final de cuentas lo que estamos hablando aquí es cómo tu cuerpo puede volver a tener la capacidad de reactivarse, ¿sale? Solo con una nutrición. Es importante que nosotros entendamos que la nutrición que tenemos actualmente ya no es de calidad. Más bien, la alimentación que tenemos ya no es de calidad, ya no estamos adquiriendo realmente los nutrientes que debemos de absorber para que nuestro cuerpo trabaje y haga las funciones bioquímicas y haga todas sus actividades como debe de ser. Por eso por ahí comentaba una compañera que estamos viendo que las mujeres de alguna u otra manera estamos como que viendo a más temprana edad esta sintomatología de un climaterio, de una premenopausia, de una menopausia, de una posmenopausia, pero sobre todo, actualmente me he dado cuenta que está aumentando la cantidad de mujeres con problemas a nivel tiroideo y está producido por este envejecimiento, por esta oxidación a nivel hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, cada mujer presenta esta fase de climaterio y menopausia de una manera totalmente diferente. Hay personas que me ha tocado que dicen, yo no supe, yo tengo 70, 72 años y no supe qué es eso de climaterio, qué es eso de bochornos. Yo no lo supe. Lo único que vi, pues yo ya no vi mi menstruación, pero de ahí no tuve ningún problema. Y hay mujeres que desafortunadamente hablan de esta fase como la peor parte de su vida. Vuelvo a repetir que la oxidación que tenemos en el cuerpo es la que nos va a dar qué tipo de fase hormonal para climaterio o si lo vamos a presentar. Menopausia lo vamos a tener todos. Temprana, por cirugías o factores externos o nutrición. Menopausia a la edad que te toca, pero aunada a climaterio o simplemente menopausia se detuvo y seguimos nuestro ciclo de vida, ¿sale? Entonces es totalmente diferente. Una evaluación en una mujer que está en una fase de climaterio o que suponemos que está en una fase de climaterio por la sintomatología que nos está presentando, realmente cuando llega a la consulta nosotros debemos de hacerle un examen físico, un examen de glándulas mamarias, un examen ginecológico para poder ver cómo está anatómicamente los órganos genitourinarios, un examen de laboratorio donde se le pide un perfil lipídico para ver cómo están colesterol, triglicéridos, el índice aterogénico y otros factores.
Se le pide un perfil hormonal ginecológico completo para ver cómo está trabajando hipófisis, tiroides, suprarrenales, ovarios, ¿de acuerdo? Se le pide un hemograma para ver cómo está la calidad de la sangre, cómo están las células rojas, cómo están las células blancas, una evaluación de todos los síntomas que está comentando la paciente o la persona para poder definir si está en corto, mediano o largo plazo. Un análisis de factores de riesgo, que aquí también, cuando no somos médicos internistas, podemos apoyarnos de ellos para poder hacer una valoración para índices cardiopáticos, para valoración a nivel de huesos, que en este caso tendríamos que ver la cantidad de calcio que está manejando actualmente la paciente, y poder determinar osteopenia, osteoporosis, osteoartritis o cualquier otro padecimiento que pueda estarse presentando secundario a la fase de climaterio. O también habría que identificar si hay procesos tumorales que puedan estar en fase de crecimiento, porque es más común en personas mayores de 45 años que puedan llegar a presentar cáncer por alguna tumoración no manejada, no valorada con anticipación. Entonces, sí tenemos que hacer toda esa valoración completa. Entonces, también tenemos que hacer una mamografía o una mastografía, un Papá Nicolau, una ecografía ginecológica, para que hagamos una valoración integral de esta persona que está llegando a nuestro consultorio, o en el caso de ustedes que no son médicos pero que van a llegar a la consulta, que ya vayan con la idea de que el médico les va a pedir toda esta serie de requisitos para poder hacer realmente una valoración integral y en base a eso determinar el manejo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hacer para mejorar los síntomas? Pues estaríamos hablando de hábitos de vida saludables. Yo sé que muchas es muy difícil, sobre todo cuando nunca lo han hecho o nunca lo hemos hecho, es ponernos activas. Activas quiere decir por lo menos caminar, hacer ejercicio en nuestra casa, o ya, si lo hacemos de alguna manera regular, pues obviamente acudir a un centro deportivo para hacer ejercicio. Eso nos va a ayudar muchísimo a tener control sobre colesterol, triglicéridos, llevar una alimentación lo más saludable. Obviamente, acudir a terapias. Es importante que nosotros entendamos que el acudir con el apoyo psicológico o con el apoyo psiquiátrico no es porque estemos locos, es porque a veces requerimos las terapias que ellos nos dan para apoyar de manera interna, de manera emocional o de manera psicológica muchos de los cambios que estamos presentando durante esta fase. Es importante que como mujer y como pareja de esa mujer acudas con, pues acompañándola para poder ser el soporte, ser el apoyo y al mismo tiempo entender qué es lo que está pasando con ella, ¿de acuerdo? Ya comenté, hacer ejercicio aeróbico regular, una dieta sana, principalmente que ya no sea copiosa. ¿Por qué? Porque tiende a disminuir nuestro metabolismo, a ser mucho más lento. Y por eso, en muchas ocasiones, en esta fase, algunas personas tendemos a subir de peso, ¿sí? Acumular grasa donde no solo grasa, también desechos en nuestro cuerpo, a retener líquidos, a empezar a formar adiposidades, y entonces de esta manera, también de manera psicológica, pues el ver que está cambiando nuestro cuerpo también nos afecta, ¿de acuerdo? Disminuir grasas, azúcares, sobre todo azúcares refinados, irnos más hacia lo natural. Evitar mucho lo que es el tabaquismo, porque eso nos va a llevar a riesgos
no solo cardíaco, sino a nivel circulatorio, varices, trombosis, úlceras varicosas y otro tipo de problemas, retención de líquidos a nivel de las extremidades inferiores. Entonces debemos evitar tabaquismo, debemos evitar lo que tenga alcohol, ¿sí? En la mayor cantidad de lo posible, evitar sal, café. Yo sé que hay muchísima gente que conozco y que el mayor vicio que tienen pues es el consumir café, ¿sale? Entonces no es que no puedan, solamente hay que disminuir la cantidad. Caso contrario, si nosotros no disminuimos este tipo de alimento en nuestra dieta básica, pues lo único que van a hacer es que los síntomas del climaterio sean mucho más grandes de lo que normalmente debería de estar esperando esta persona. Y en algunos casos, algunos van a acelerar la pérdida de calcio y van a aumentar el riesgo de osteoporosis, por lo tanto van a aumentar el riesgo el factor de riesgo para fracturas o para compresión a nivel de vértebras. También algo muy importante que yo sé que para algunas personas es difícil pensar que una persona por arriba de los 45, 50, 55, 60, tenemos la idea de que es una persona que ya no requiere una vida sexual activa. Y en este caso es al revés. La verdad es que en la mayor de lo posible deberían de tener ese contacto, esa relación con su pareja, tratar de buscar el apoyo de terapeutas, buscar el apoyo a nivel médico para poder complementarse con algún tipo de geles o de algún otro tipo de medicamentos que les pueda ayudar en esa parte de la resequedad vaginal y obviamente disminuir las molestias y con eso poder tener una actividad en pareja mucho más satisfactoria, sin tanto problema y que puedan tener una vida plena, ¿de acuerdo? Obviamente, como ya comenté, los ejercicios de Kegel les van a ayudar muchísimo para esta fase también. El trabajo en pareja es sumamente importante, por eso les vuelvo a repetir, acudir con terapeutas, acudir con psicólogos de manera unitaria o de manera en pareja, les va a ayudar muchísimo en esta fase. Obviamente aumentar actividades intelectuales, a veces nos vamos perdiendo y preferimos estar metidos en la televisión, lo acepto, es uno de los compromisos que hay que tachar por ahí, pero tenemos que meternos un poquito más en las actividades intelectuales, leer un libro, ponernos algún tipo de juegos, de memoramas, algo que nos haga que nos active el cerebro o que nos distraiga con algún tipo de arteterapia, ¿de acuerdo? Pero no podemos quedarnos como mujeres con fase de climaterio o con fase de perimenopausia, quedarnos en un aislamiento porque no nos entienden, porque la familia no nos comprende, porque es una enfermedad. Vuelvo a repetir, no es una enfermedad, es una fase que todas vamos a pasar en algún momento cuando lleguemos a esa edad cronológica. Entonces, simplemente es buscar la manera de no estar sola, buscar compañía y en muchas ocasiones el buscar irnos a un gimnasio, irnos a un parque, tener reuniones con amigas cada determinado tiempo, aunque sea para platicar, pero no quedarnos solas, aislarnos y quedarnos en casita, ¿de acuerdo? Potenciar algún tipo de hobby o de actividad que les guste hacer, como ya se los comenté, porque eso también nos genera un poco de distracción y obviamente vamos a hacer que algunos de los síntomas no nos demos cuenta que por ahí están presentes, nos van a ayudar mucho en la memoria, mucho en el ánimo y pues obviamente como les decía, vuelvo a repetir, manejo para este tipo de pacientes que están en perimenopausia, que están en climaterio,
tratamiento hormonal, tratamiento no hormonal y sobre todo nutrición antioxidante o epigenética. Es sumamente importante. Esto les va a ayudar a disminuir muchas de las molestias que ustedes puedan estar presentando. Y sinceramente tengo el gusto de saber que algunas personas a las que yo les he recomendado este tipo de nutrición y que tenían un problema de osteopenia, que tenían un problema de osteoporosis, que tenían un problema de osteoartritis, que tenían un problema de artritis, fibromialgia, ¿sale? Tenían problemas de climaterio, pues obviamente han mejorado esas molestias, se sienten ahora mucho más activas, se sienten mucho más tranquilas y activas en el sentido de que ahora son activas socialmente, porque se quedaban en su casa por el miedo de caminar, de caerse, de asistir a un evento y no bailar, o de no hacer actividades porque les iban a doler sus articulaciones o se les iban a hinchar sus piernas o se iban a sentir más mal, ¿no? Ese tipo de mejoría es a la que yo les estoy invitando, que generen ese cambio desde adentro. Si el cambio a nivel hormonal se está haciendo adentro de tu cuerpo, adentro de tus células, pues con esa nutrición vamos a cambiar esa situación que se está presentando por una oxidación y vas a tener una mejor calidad de vida. Estamos hablando de que no porque tengamos 40, 45, 50, 55, 60, la verdad es que tenía una imagen para que ustedes vieran, no tenemos por qué vernos envejecidas, tristes, apagadas, como que vamos siendo menos mujer, cuando en realidad al revés, deberíamos de sentirnos mucho más orgullosas porque esos procesos hormonales por los cuales nosotros pasamos es porque tenemos la dicha y el privilegio de poder dar vida. La verdad es que tenemos que poner en una balanza este regalo tan divino que para algunas mujeres que han tenido esa posibilidad de ser madres, es un regalo divino. El gestar un bebé y poder dar a un producto vida. Es el mejor regalo. Y entonces, parte de ese regalo, pues es parte del proceso que tenemos que pasar después de los 45 y 50. No tenemos que verlos como una enfermedad, tenemos que verlos como un proceso. Y les vuelvo a repetir, está en nuestras manos poder hacer que ese proceso sea lo más sencillo o lo más estable posible, sin molestias, sin malestares, o no hacer nada y dejar a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? Entonces yo a eso los invito. Voy a terminar con esto, era la última lámina que yo les puse, porque te mereces lo mejor solo por ser mujer. Recordando una vez más la necesidad de asesoramiento por especialistas, basado en la información y la confianza que permita establecer el mejor de los tratamientos en función de las necesidades o requerimientos de cada mujer, y en pos de una menopausia saludable que, como acabamos de describir, no es quimera, o sea, no es cualquier cosa, sino una meta que vamos a alcanzar todas. Gracias. Doctora, gracias a usted, de verdad, nos ha dejado de verdad sin palabras, su capacitación ha tenido de todo, no solamente ha sido una capacitación exclusivamente médica, de verdad, esta última parte la he estado escuchando así con mi corazón, de veras, de veras. Yo creo que a todas las mujeres de la sala nos ha emocionado y definitivamente nos empodera y nos alienta, no que una doctora nos manifieste esto, porque de verdad que es un tabú, ¿no? Ahora, bueno, ya estos últimos años ya se habla así a boca, cualquiera se habla y hay muchísimos profesionales que lo llevan así como usted lo está llevando, a tratar de que más mujeres
amen ese proceso y se sientan bien con ese proceso y podamos transitar de la mejor manera, ¿no? Definitivamente, de verdad, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias, porque de veras que no solamente en el aspecto, digamos, de salud, sino en el aspecto también, de pronto, digámoslo, personal o espiritual, las mujeres, cuando llegamos a 50, yo tengo 50, entonces como que nos estábamos quedando como un poquito desfasados, como decíamos, bueno, ya de pronto, ya, pues ya terminó aquí y ya no puedo hacer nada, ya no, de veras, en mi caso personal, Inmunotech me mostró que existía otro camino, o sea, fue de pronto el vehículo que yo estaba esperando para vivir la vida o ver la vida de otra manera. De verdad, gracias, porque profesionales como usted necesita el mundo, de veras, profesionales que no solamente vean el lado de pronto de la salud como un tema solamente médico, sino también como un tema espiritual, como un tema personal. De veras, muchísimas gracias. Estamos contra el tiempo porque se nos viene un descubre el que también tenemos que asistir, pero de veras que muchísimas gracias. Y yo sé que todas las mujeres que han estado aquí escuchándola le agradecen y definitivamente felicitarla. Personalmente es la primera vez que yo la escucho, que tengo el placer de escucharla, pero voy a buscar todas sus presentaciones en YouTube o donde sea para escucharlas. Me encantó, un placer y muchísimas gracias. Si encuentras las grabaciones, me las envías, por favor, porque también acá me las está pidiendo mi gente, pero pues ya saben, cuenten conmigo, muchas gracias por seguirme teniendo en cuenta, para seguirles dando. Yo les vuelvo a repetir, yo estoy sumamente agradecida porque ustedes me están dando la oportunidad de poder hacerles llegar esta información, la cual es mi misión, hacerles llegar esta información, y estoy para apoyarles, estoy a que ustedes me digan qué tema es el que quieren que yo les apoye nuevamente, y con mucho gusto. Yo sé que ahorita ya no hay oportunidad para contestar preguntas. Vamos a abrir un panel, me gustaría más adelante con Jackie poder organizar un panel de puras preguntas, no hablar de un tema en específico, hablar de preguntas sobre los temas que hemos estado comentando, y con mucho gusto estoy para contestarles todas sus dudas. Me dio mucho gusto poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Y con la sala y todas las personas que se quedaron hasta el último, muchísimas gracias. Y ya saben, tenemos la palabra de la doctora y vamos a organizar eso. Yo sé que con Jacqueline, nuestra diamante ascendente, va a salir esto y va a salir fenomenal. Doctora, muchísimas gracias. Soy Tati Portocarrero y bueno, ha sido un placer. Nos vemos. Hasta luego. Eso fue todo por hoy. Gracias. Bendiciones.